Hola. Hola, profe. ¿Cómo está? Ay. Hola, profesora. Bueno, antes que empiece, no sé si me escucha. Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Profesora. Sí, quería darle... Hola, buenas. ¿Cómo está? Yo siempre... Espérame. Profesora, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Jessica. Dígame. Sí, siempre prendo mi cámara. Hoy día no lo voy a poder hacer. Estoy media enfermita, así que me voy a ir a recostar, así que voy a escuchar la clase desde mi camita. No hay ningún problema. No hay ningún problema, profesora. Jessica. Muchas gracias por su deferencia. Gracias a usted. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted, profe? Bien. A ver, chiquillas, necesito comentar algo que no es un foro de discusión, simplemente hacer unos ajustes. En la primera semana, cuando estábamos viendo el tema de los sindicatos, ¿cierto? Y estábamos conversando con una compañera, ustedes, que comentó de una empresa pequeña, ¿cierto? Que estaba haciendo actividades que le echaban a las personas que estaban tratando de crear sindicatos, y lo hablamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de una actividad que evidentemente era antisindical, ¿ya? En esa instancia,
¿cierto? Salió el tema de los extranjeros, ¿ya? Como un tema anexo. Yo siempre les he dicho, un profesional no es aquel que se lo sabe todo, ¿ya? En especial en el área o en el derecho laboral. En el derecho laboral, chiquillas, todo lo que nosotros podríamos estar viendo hoy día, mañana sale un nuevo dictamen, una nueva ley y queda todo obsoleto, ¿ya? En ese minuto salió el tema de los porcentajes de extranjeros que una empresa podía contratar. Y yo señalé, ¿cierto?, que de acuerdo al artículo 19 y 20 del DFL1 de nuestra legislación, acepta un máximo de un 15% de extranjeros trabajando en una empresa en Chile. Esa información está desactualizada. Efectivamente, como una compañera mencionó, efectivamente en enero de este año, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo, insisto, la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, emitió un dictamen en el cual se autoriza a las empresas que tienen menos de 25 trabajadores, ¿cierto?, de no acogerse, entre comillas, al artículo 18 y 19. Eso es absolutamente real y yo reconozco que esa parte yo en algún minuto la pasé por alto, no la vi cuando me actualicé. Dicho esto, bajo ningún punto de vista, ese hecho puntual, ¿cierto?, le permite o permitiría que alguien cuestionara mis competencias laborales. ¿Ya? El tema de los extranjeros en Chile, la verdad que es un tema bastante confuso. ¿Ya? De hecho, es tan confuso que en este periodo está en el Poder Legislativo precisamente regular esta situación de los extranjeros trabajando en Chile. ¿Estamos? Por lo tanto, todavía no queda nada claro. Efectivamente hay una orden, un dictamen de enero de este año donde autorizó esto. Pero insisto, esta falta, este pecadillo que cometí no le permite a nadie cuestionar mis competencias laborales. Por lo tanto, yo agradezco que si en una de nuestras sesiones alguien me dice, profe, ¿sabe qué? En enero de este año apareció esta información, ¿cierto? Yo le decía, pucha, muchas gracias y lo voy a revisar también para eventualmente hacer los comentarios pertinentes, ¿ya? Pero lo que no acepto, ¿cierto? Es que alguien, insisto, cuestione mis competencias laborales usando como argumento a lo mejor que esta persona tiene 5 o 6 años de experiencia laboral. Chiquillo, yo tengo más de 30. ¿Ya? Y la verdad es que en la vida laboral de nosotros, 5 años no es mucho. ¿Ya? Yo he pasado por pequeñas empresas, grandes empresas. Si ustedes quieren hablar de mis experiencias en relación, yo no pude contratar a una persona, específicamente una peruana, ¿cierto?, la empresa donde yo prestaba servicio, porque el gerente de recursos humanos me dijo, si no tiene carnet de identidad, no se puede. Estuve haciendo las averiguaciones porque considero que al momento de nosotros hacer un comentario, emitiendo un juicio, primero tengo que fundamentarlo. Hice las averiguaciones, investigué en internet, hablé con colegas, y efectivamente el tema de los extranjeros queda muy todavía a criterio de cada empresa. Hay empresas que no contratan extranjeros si no tienen la cédula de identidad o el carnet chileno, ni siquiera el provisorio que en algunos casos se da. Porque esto además, para su conocimiento, tiene un efecto sobre los organismos provisionales. ¿Ya? La manera en que nosotros nos registramos y las empresas registran a sus trabajadores en los organismos provisionales, llámese AFP, ONASA y SAPRE, es con nuestra cédula de identidad. Si este trabajador tuviese una cédula de identidad provisional o provisoria, el problema lo vamos a tener en recursos humanos, porque este trabajador después va a obtener su cédula de identidad definitiva y va a tener un número distinto, lo que va a implicar
y las AFP, los organismos provisionales, no hablan entre ellos mismos, consigo mismos. Por lo tanto, voy a tener a un mismo trabajador con dos RUT distintos, el provisional y el definitivo. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando tengo el definitivo, yo le empiezo a pagar sus cotizaciones previsionales con su RUT definitivo. Y me va a empezar a aparecer como impago, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales por el RUT anterior, que aunque tenga el mismo nombre, nosotros nos identificamos en los sistemas por nuestro RUT, por el RUT provisorio. Además, por ejemplo, las empresas del área de construcción tampoco contratan bajo ningún punto de vista, porque ya se han visto envueltos en problemas con estos trabajadores que al no tener el RUT definitivo, cuando tienen un accidente de trabajo, es súper complejo porque, insisto, no tienen el RUT definitivo en Chile. ¿Estamos? Conversé con varios colegas más y está tan indefinido el tema que hay colegas míos a los cuales la inspección del trabajo los ha multado por contratar extranjeros que no tienen la cédula de identidad chilena, la definitiva. Dicho esto, si alguien cree que puede cuestionar mis competencias laborales, no hay un problema, dígame, hacemos una reunión, ¿cierto?, por video, y ella tendrá que argumentar, ¿cierto?, las razones, ¿cierto?, que le permiten, las herramientas que le permiten cuestionar, ¿cierto?, mis competencias laborales. ¿Estamos? Por lo tanto, espero definitivamente, ¿cierto?, que cuando quieran o tengan un problema conmigo, por favor, tienen mi correo, comuníquense conmigo y haremos una reunión como corresponde entre profesionales. ¿Estamos? Les recuerdo, chiquillos, ustedes están en proceso de formación de competencias, ¿ya? Lamentablemente o afortunadamente, en algunos casos sí, en otros no, una de las competencias que precisamente se trabaja y se promueve en esta institución es la ética, ¿ya? Y referirse así de un docente sin tener antecedente alguno transgrede absolutamente cualquier concepto de ética. Por lo tanto, por favor, la persona que sienta, que piense, ¿cierto?, que tiene los argumentos para cuestionarme, envíeme un correo, organizamos una reunión por videoconferencia y aclaramos el punto. Y por último, chiquillas, no se olviden que en cualquier organización hay conductos regulares. Y aquí se saltaron el conducto regular. ¿Estamos? Dicho eso, pasamos a lo que nos acomete en esta reunión. Voy a partir, chiquillas, aclarando algunas cosas que son de orden administrativo. Me lo preguntó la delegada porque en el aula virtual, ¿cierto?, la nota aparece como cuestionario o algo así. Eso es una orden, es una estructura del aula virtual. La nota, y se lo respondí a la delegada, la nota que vale, ¿cierto?, la que corresponde, es la que aparece en el portal, ¿ya? Por lo tanto, esa es la nota con la cual ustedes van a ser calificadas al término del periodo. Esa es la nota que vale. ¿Estamos? Segundo, acabo de subir las notas del trabajo número 2. Sí, el 2. ¿Estamos? Después yo les voy a mandar la retroalimentación, están revisadas uno por uno. Están bastante buenos, bastante buenos. Tengo algunos comentarios, tal como se hizo en la retroalimentación anterior, ¿cierto? Era el caso de con quién usted negociaría, ¿ya? Varios pusieron a Sarita Campos, ¿ya?, que era una de las trabajadoras, ¿cierto?, que había partido como trabajando en el aseo y que había ido escalando gracias a sus competencias, ¿cierto?, personales, trabajadora esforzada. Pero cuando yo voy a decidir también con quién negociar, tengo que tomar en cuenta las características de todos los miembros de esta organización. Y también una información que yo siento que no le dieron el peso que correspondía.
dentro de la información que a ustedes se les envió, ¿cierto? En el caso de Carvajal y... ¿Cuánto era Carvajal? No me acuerdo. Pero era Carvajal. Era qué parte, qué porcentaje de la sociedad les pertenecía a cada uno de ellos, ¿cierto? Donde teníamos, por aquí lo tengo anotado, ¿cierto? Que los hermanos Carvajal, ¿cierto? Tenían cada uno el 33%, Carmen Norambuena el 20%, así que es la gerente de operaciones. Sarita Campos tiene el 14%, que es la jefa de producción y que era precisamente la que ha ido escalando gracias a sus competencias, una persona amable, ¿cierto? Pero que era firme en las decisiones y que eran básicamente ahí tenemos. Chiquillos, desafortunadamente, si nosotros miramos las características, por ejemplo, de Juan Carvajal, ¿cierto? Y de don Carlos Carvajal, que son los socios mayoritarios, ¿ya? Versus las características de Sarita Campos no va a tener el peso necesario en la toma de decisiones, ¿ya? Partiendo por uno porque es socia minoritaria de la organización, ¿ya? Lamentablemente, a lo mejor el venir desde un cargo subiendo, escalando, que es lo ideal en cualquier organización moderna, que se le dé la oportunidad, es cierto, a los trabajadores de surgir. Si nosotros miramos las características de los otros dos socios, tampoco para ellos va a tener un peso mayoritario. ¿Estamos? Esa es la razón, y en ese caso yo ahora les puse en sus trabajos menos 0,5. Eso es lo que bajé de la nota, para que ustedes lo puedan visualizar de dónde sale la nota final. ¿Estamos? Hay otro grupo, era ese, el segundo que no grave error, pero digamos que perdieron ahí un punto, que era la última pregunta que se les preguntaba por el modelo, ¿cierto? El modelo para negociar. Estábamos hablando del Harvard y el... Negocie. ¿Perdón? Negocie. El negocie, ¿cierto? Porque como que la IE queda afuera. Y se equivocaron y en vez de poner un modelo pusieron un estilo. ¿Estamos? Dice, lo que se les pidió es un modelo. Que incluso en la clase pasada me dijeron, si alguien, profe, ¿puede ser otro modelo? Sí, le dije, pero me lo tienen que explicar. ¿Estamos? Porque en el fondo yo necesito poder visualizar que efectivamente vieron el otro modelo y lo entendieron. ¿Ya? Precisamente en relación a eso, tengo son mira, son 3 grupos que los tipos y estilos de negociación pusieron unos que no están en el material que se les entregó en el aula. Uno de esos grupos, ¿cierto? Efectivamente me puso un estilo, un tipo de negociación, un estilo de negociación que no está en el aula, pero que me lo explicó, ¿cierto? Por ejemplo, el agresivo, que era uno de los que recuerdo en este minuto, pero lo explicó. Sin embargo, hay otros, no me recuerdo si 2 grupos más, que hablaron de estilos y tipos de negociación, pero no me lo explicaron. Por lo tanto, yo no sé si los conocen realmente, si los leyeron y los entendieron. En esos casos, evidentemente perdieron un punto, pero, perdón, les señalé en el mismo trabajo, y para que ustedes lo sepan, porque cada uno va a saber quién es, que si durante la semana me mandan un material y me explican cada uno de los estilos que ellas pusieron, el agresivo, el persuasivo, etcétera, yo reevalúo. En el fondo, cuando yo pueda determinar que tienen la competencia. Ese es el sentido. Les pido por favor que lean bien, ¿ya? Ahora, las notas, muy bueno, el trabajo muy bueno. Las felicito. ¿Perdón? Ya. La felicito porque también mejoró bastante la presentación. Ya, efectivamente, si bien en la pauta nos dice que tiene que tener portada, introducción, índice, etcétera, y después desarrollo el trabajo, es importante que entiendan que eso es una formalidad que se los van a pedir en todas partes. Es decir, si a mí mi jefe me pide que le haga esto, yo no le puedo entregar, mire, aquí está. Tengo que tener una estructura formal para entregar un informe, que es más o menos a lo que estamos refiriendo dentro de los conceptos de entrega. Es un informe, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto? Insisto, como esto no estaba en la pauta,
Hay grupos que hay un grupo específicamente que tuve que evaluarlo con nota 7, siendo que para mi gusto esa formalidad es importante en un profesional. Y dado su tipo de presentar las cosas, no me parece lo más apropiado, pero ok, yo me atengo a lo que dice la pauta. Por cierto, estuve revisando los correos, hay varios grupos, de 3 o 4, ¿cierto?, que me mandaron correo en función a la primera nota. ¿Ya? Chiquilla, yo ya he estado trabajando todo el día, los voy a revisar. Voy a ver el argumento, porque si nosotros estamos en negociación, yo creo que ustedes ya se han percatado que es súper importante el argumento que utilizo, ¿cierto? Para decir, en negociación, mire, yo creo que esta nota no es apropiada por esto, por esto, por esto. Lo revisaré, lo compararé, y si es necesario cambiar la nota, créanme que no tengo ningún problema. Ningún problema. Porque además en el portal yo puedo modificar las notas mientras no se haga el cierre de la asignatura. Así que al ese respecto, para mí modificar una nota porque me dieron un argumento que lo puedo validar, porque yo no puedo decir no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. Obviamente me presentan un argumento, me dicen por esto, yo lo reviso, ¿tiene razón? Ok, yo no tengo ningún problema en modificar la nota. ¿Queda claro, chiquillas? ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. Dígame. Tengo una duda respecto a eso mismo que usted está comentando, respecto a que su retroalimentación en mi trabajo fue trabajo incompleto. Entonces, en ese aspecto, no hay una argumentación de parte suya tampoco. Entonces, ¿por qué trabajo incompleto si yo me regí en base a la pauta? Sí. Por lo tanto, lo que yo me espero es que usted me diga, faltó esto, faltó esto, faltó Ya. esto. Específicamente, No que me diga trabajo incompleto. Ya, específicamente, ¿cierto? Al momento de presentar el trabajo, no se siguió la misma secuencia, ¿cierto?, de lo que se les pidió. ¿Ya? Como lo hicieron la mayoría, no sé, pues, por decirlo así, pregunta 1, tanto, pregunta 2, tanto, pregunta 3, o por último, punto 1, tanto, punto 2, tanto. Mezclaron las respuestas, ¿ya? Entonces la pregunta, a lo mejor en el primer párrafo venía la pregunta 1 y la respuesta a la pregunta 3. Eso, ¿cierto?, se reevaluó y se recorrigió la nota. ¿Estamos? Así que eso lo pueden ver tranquilamente en el portal. Por eso que en este caso, para que lo revisen, fui mucho más detallista en la retroalimentación. Pregunta 1, tanto. Pregunta 3, tanto. Pregunta X. ¿Estamos? En eso yo no tengo ningún problema. Ya, pero en este caso usted me dice, a lo mejor el orden no estaba correcto. Perfecto, lo puedo revisar. No es lo que creo. Creo que mi trabajo estaba correcto. Tenía el orden que usted está especificando, pero usted me dice trabajo incompleto. No me está diciendo que el orden no corresponde. Me dijo trabajo incompleto. Y mi trabajo no estaba incompleto. Karen, ¿revisó su nota en el portal? Sí, la revisé. Ya, ¿está modificada? Y mi compañera, de hecho, aún no tiene la nota tampoco. Ya, ¿está modificada? Lo voy a revisar porque se los modifiqué a las dos. ¿De la primera evaluación? Ya. ¿De la primera evaluación? De la primera. Si de eso estábamos hablando, trabajo incompleto. Primera evaluación, revísela. Está modificada. Sí, correcto. Está modificada. Ya, perfecto. ¿Estamos? Entonces, si voy a decir, también, primero reviso. Está modificada. Y si lo de tu compañera falta, por alguna razón no se grabó, obviamente que lo voy a hacer. Interesante en todo caso que la Karen ahora haya salido de la cámara y ponga una foto cuando tenemos que seguir tratando algunos temas. ¿Estamos? Ahora, chiquillas, vamos a partir, ¿cierto?, con la tercera semana, ¿ya? Déjenme compartir el PPT, ¿cierto?, que hace relación con los procesos de negociación, ¿ya? Y que en definitiva, si ustedes ven la tercera tarea, obviamente está relacionada con esto. Cuando nosotros hacemos un proceso de negociación, hay un orden en el cual este se desarrolla, ¿ya? Primero, nosotros tenemos que preparar esta negociación, es decir, qué es lo que nosotros queremos lograr en esta negociación, en este proceso de negociación.
y cuáles son nuestros objetivos. Si yo lo miro y lo asocio obviamente desde el punto de vista de los sindicatos, ¿no es cierto?, que fue la primera unidad que nosotros vimos, evidentemente en lo que queremos lograr y cuáles son nuestros objetivos, es algo que se va a definir con las bases, es decir, con los afiliados a este sindicato, por seguir hablando en este caso de un sindicato, ¿ya? Y eso tiene que quedar claro. Ahora, el qué queremos lograr y cuáles son nuestros objetivos deben ser claros, precisos y concisos, ¿ya? Bien redactados, ¿estamos? ¿Vieron los videos? ¿No? Bueno, en los videos, ¿cierto? Se hace mención precisamente de que cuando yo quiero ver, ¿cierto?, lo que queremos lograr, tengo que ir al grano, no puedo darme 20.000 vueltas para decir lo que quiero llegar, ¿ya? Tengo que hacerlo de una manera directa, clara y no titubeante, por cierto, porque en algunos de los trabajos decía nosotros creemos, no me recuerdo en cuál trabajo, chiquilla. Cuando yo hago una presentación, cuando hago un trabajo, no podemos partir diciendo nosotros queremos, nosotros quisiéramos que, a ver si nos podría entregar, no sé, X. No, esto es. Por esto es. Para esto es. Es decir, tengo que ir, claro, al proceso. ¿Ya? En lo segundo, en la iniciación de la negociación, debo explicar las necesidades o intereses que cautelo. Por ejemplo, si yo necesito, es decir, necesitamos salvar los hielos, ¿cierto? Ya. Mire, usted sabe que la mayor reserva, ¿cierto?, de agua en el planeta está dado, ¿cierto?, por los hielos eternos que tenemos en el sur de Chile. Por lo tanto, ¿cierto?, queremos ver esto y conocer qué es lo que opina un poco la contraparte y de esa manera podemos dar inicio a una discusión, entendiendo una discusión no como una pelea, ¿ya?, sino que empezar a plantear cada uno de, ¿cierto?, de nuestras necesidades, escuchar la necesidad de la otra parte, ¿cierto?, para poder nosotros después hacer un análisis acabado. Lo que habíamos visto, ¿cierto?, un poco en este inicio de la negociación, es ver los elementos ocultos que hay en lo que cada una de las partes está planteando. Luego, vamos a la tercera etapa, ¿cierto?, que es cuando nuestra contraparte nos entrega una propuesta, nos señala qué es lo que quiere, qué es cómo somos. En ese caso yo tengo que hacer un análisis, entender a mi contraparte, conocer a mi contraparte, ¿ya? De manera tal, ¿cierto?, de que cuando volvamos o cuando yo haga la propuesta, no me encuentre con que me diga, no sé, ¿sabe qué? Usted quiere que yo le preste o que yo le pase, no que le preste, que yo le apoye en el proceso, ¿cierto?, de cuidado de las aguas, de los hielos eternos, y me diga, usted necesita 50 millones de dólares, y me encuentre que me diga, yo no tengo ese dinero. Es decir, yo tengo que conocer a la contraparte, cómo son, cuáles son sus objetivos empresariales y también incluso personales. Si tenemos, tal como lo veíamos, una persona que es afable, una persona que es empática, ¿cierto? Esas características que las vimos en el trabajo que se entregó y que está, ¿cierto?, como antecedente, es un elemento a estudiar, ¿ya?, a identificar, ¿ya? Una vez que nosotros identifiquemos las propuestas, ¿cierto?, identifiquemos, ¿cierto?, las características, el cómo son, cómo es nuestra contraparte o nuestras contrapartes, ¿cierto?, nosotros vamos a estructurar una propuesta. Por ejemplo, tenemos dentro de los socios a don Carlos Carvajal, que una de sus características es que era tacaño, ¿cierto? Tacaño. Nosotros podríamos pensar en que él, al minuto que nosotros le digamos, esto queremos como un porcentaje de reajuste de la remuneración, ¿cierto?, considerando el IPC, el costo de la vida, el estallido social, ¿ustedes creen que él nos va a decir al tiro que sí? Dadas sus características personales, no lo va a hacer, ¿cierto? No lo va a hacer.
Entonces, cuando nosotros vamos a estructurar la propuesta, debemos diseñar, redactarla, ¿cierto? De manera tal de que sea una propuesta realista, ¿cierto? Realista con las características y las condiciones, ¿cierto? De nuestra contraparte, que la propuesta tenga que ir bien argumentada, ¿cierto? Con opiniones y sentimientos, pero sentimientos no que sean sentimientos clichés, sino que es esto, porque en definitiva, si nosotros no cuidamos los hielos, los hielos eternos, con ellos la gran reserva de agua a nivel global, ¿qué va a pasar con sus hijos, con mis hijos, con nuestros nietos? A eso se refiere. Y que por último, la información, lo que nosotros solicitemos, no exceda ciertos puntos de reserva, ¿ya? Por ejemplo, uno de los derechos que tienen los sindicatos es pedir la estructura, la nómina de los estados financieros, básicamente, ¿ya? Yo no podría pedir, por ejemplo, que se me manden las remuneraciones de la gerencia general, porque eso cae en un plano de la reserva, ¿ya? Sí van a señalar cuánto se paga, porque en el estado financiero aparece el monto de las remuneraciones a pagar, pero no que me digan cuánto gana cada uno de los trabajadores de la empresa. Eso excede los niveles de reserva. Y por último, la contraparte me va a decir, ¿sabe qué? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Sabe cuánto gana yo o cuánto es lo que usted quiere ganar? O lo que usted quiere en realidad es ver un mejor ingreso, una mejor remuneración para sus trabajadores. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, la propuesta tiene que ser clara, bien redactada, que no deje espacios para interpretaciones, ¿ya? Que la propuesta no quede inconclusa, que fue un poco lo que hablamos en el primer trabajo, que decía, queremos reajuste de sueldo, y no dicen qué, no dicen cuánto. Es una propuesta incompleta en el fondo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la quinta etapa, que es la de intercambio. Esta es una de las etapas cruciales, ¿ya? Si ustedes me perdonan, yo creo que aquí en este intercambio donde nosotros vamos a escuchar, a interpretar las palabras del otro, mira, yo te doy esto, y estamos en el plano de las concesiones, es quizás, a mi parecer, donde, por ejemplo, el modelo Harvard lo trabaja muy bien, ¿ya? Porque en definitiva, porque yo conozco el modelo Harvard, lo he utilizado en algunas negociaciones, por cierto, es el que me permite, ¿cierto?, generar un buen clima dentro de la negociación, que también es importante, ¿ya? El de entender bien qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Y cuando yo planteo lo que yo quiero, también ser súper realista en pensar que no me lo van a entregar todo al tiro, por lo tanto yo ya vengo preparada con una, entre comillas, segunda propuesta, o en definitiva yo sé, ok, yo estoy pidiendo un reajuste del 2,5%, pero tengo claro que este 2,5 entre comillas está pasado, es decir, me doy un margen para eventualmente, precisamente en este intercambio, conceder, no ceder, conceder, ¿ya? Y yo sé que en definitiva en este margen, yo me estoy dispuesta, ¿cierto?, a ceder un 0,5%, es decir, un reajuste del 2%. Pero si la contraparte me dice la primera, no sabe que yo no le doy un reajuste de más de un 1%, yo no puedo tampoco llegar y ser tan rápida para decir, ya, ok, no importa. No es la idea. Y lo que hablábamos, ¿cierto?, en definitiva, y obviamente el acuerdo es cuando ya se llega al cierre de concesiones. Fíjense que lo que dice concesiones, tal como lo conversamos la clase pasada, ¿cierto?, en el cual en definitiva queda establecido qué es lo que cada una de las partes ha logrado en esta negociación. ¿Estamos? Y obviamente después se hace el cierre por un resumen donde se detallan que habitualmente, chiquillos, el resumen es un poco lo que se les hace llegar a los afiliados,
si bien se les manda el texto completo, pero también se les hace un pequeño resumen y yo les recomiendo que le hagan un pequeño resumen a los afiliados. ¿Estamos? Ahora, no nos olvidemos que en este lapso de tiempo entre el intercambio y el acuerdo, nosotros como sindicato, ¿cierto? Una vez que hemos llegado, entre comillas, en concesiones, vamos a tener que nuevamente ir a nuestras bases, ¿cierto? Y presentar qué es lo que, en este caso, la empresa está ofreciéndonos. Una vez que las bases estén de acuerdo, nosotros podemos llegar al acuerdo. Si no, obviamente que tenemos que entrar nuevamente a trabajar las propuestas y nuevamente un proceso de intercambio. ¿Ya? Chiquillas, ¿dudas sobre lo que acabo de señalar? Profe, Nicole, yo tengo una duda. dígame. Aquí en la primera parte, bueno, que es lo mismo que sale en el trabajo que tenemos que realizar ahora, pregunta, ¿qué queremos lograr? Cuando se refiere a qué queremos lograr, vendría siendo como las medidas, o sea, no exactamente, pero son como las medidas que nosotros, las medidas urgentes que hicimos en el primer trabajo, algo así. En el que queremos lograr, ¿cierto? Es lo que nosotros queremos, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? En la propuesta, ¿cierto? Había uno que era todo el tema del trabajo del COVID, ¿cierto? Como la empresa y que era nosotros como trabajadores consideramos que es necesario que la empresa, las medidas que la empresa debe tomar frente a esta situación, esta pandemia llamada COVID, pero que no es lo único que podemos negociar, no es lo único que nosotros presentamos, ¿ya? Es uno de los temas, y no se olvide que hay procedimientos de cómo se debe actuar en pandemia. Procedimientos que están en internet, creo que el semestre pasado tuvieron un trabajo de ese, usted no tengo certeza, pero que también pueden ir, por ejemplo, a la página de no sé si es de la Asociación Chilena de Seguridad o de la Mutual, y ahí aparece, ¿cierto, chiquillo? Es un instructivo de cuáles son las medidas, ¿cierto? A ver, déjame compartir. Las medidas, ¿cierto?, que las empresas deben tomar o deben tener frente a sus trabajadores. Si yo tomo este manual de medidas, ¿cierto?, que está publicado básicamente por los organismos de protección a los trabajadores, yo hago la solicitud. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando yo hago la solicitud, y voy a poner un ejemplo ridículo, y me diga, no, es que mascarillas yo considero que no es necesario, usted dice, a ver, perdón, nosotros obviamente la seguridad del trabajador, nosotros como miembros del sindicato, como directiva del sindicato, tenemos que velar por la seguridad de nuestros trabajadores. Además, hay un manual, un procedimiento que está ya, ¿cierto?, publicado, ¿cierto?, por los distintos organismos de seguridad del trabajador. Entonces yo tengo una propuesta clara, qué es lo que queremos lograr, y tengo también un respaldo, algo que me permita al momento de tener que negociar, ¿cierto?, esto que avale lo que yo estoy pidiendo. Y no que me digan, ¿para qué quiere usted unas mascarillas? Ah, no sé. No, porque esto está establecido como las medidas, jabón gel en los baños, las distancias de seguridad, la toma de la temperatura, en el caso de los organismos de aseo, ¿cierto?, todas las mascarillas de protección. En el caso del giro específicamente de la empresa Carvajal, ¿cierto?, que trabaja, ¿cierto?, en el área de aseo y que trabaja además prestando servicios a hospitales, es un tema relevante, porque son pocos, ¿cierto?, en este caso el COVID, y que obviamente probablemente aumentan, de hecho, la probabilidad o la posibilidad de que alguno de los trabajadores se pudiese contagiar. Pero yo tengo que hacer esto, ¿qué es lo que yo quiero? En el fondo, lo que yo quiero, en este caso, la propuesta es lograr que la empresa implemente las medidas COVID de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud. Y las detallo, porque si no, va a decir la contraparte, ya, pues, el Ministerio de Salud dice esto, yo le entregué esto, pues, no sé, pues, los guantes, en caso de ser, no, que no, pues, y como usted no me dijo específicamente, por eso que hay que ser claros en la propuesta. Es decir, cuando yo lo defino, ¿qué es lo que yo quiero? Tengo que ser detallista, a lo mejor, por usar una palabra. ¿Estamos? ¿Dudas, chiquillas? Del resto,
Chiquillas, no tengo ningún varón. Lisette, Silka, Jessie, Constanza, bueno, Nicole me habló, Connie, Francisca Venegas, Emily, Katy, Janet, Barrera, Natita, Francisca Farfán, Patricia, Rosa y Karina. ¿No tengo más? No tengo más. ¿Dudas? No, profesora, por mi parte no, muchas gracias. Gracias por responder, Rosa. Si yo pido porque necesito que me retroalimenten y No, vayan- profe. Ya. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, Sí, muchas gracias. sigamos entonces. Gracias, Nicole. ¿Ya? Vámonos a lo que sigue. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿cierto? Vamos a seleccionar una estrategia de negociación, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto? Una estrategia que se llama ganar-perder, que responde al, ¿cierto? Al de competencia, ¿cierto? Como estilo de negociación. ¿Estamos? La manera que lo justifica, una frase que lo refleja es que el fin justifica los medios. Es decir, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de lograr el objetivo. Cualquier cosa, incluso desacreditar, no sé, por ejemplo, a la señora Sarita, ¿cierto? ¿Esa Sarita era la gerenta? Por ejemplo, desacreditar, por ejemplo, a la señora Sarita, ¿cierto? Que no tiene las competencias para negociar porque ella partió siendo aseo. Entonces, no, pues ella, para mí, como sindicato, no es un interlocutor válido. Eso es querer obtener algo a cualquier precio. ¿Estamos? Esa es una. Lo segundo tenemos, ¿cierto? Como estilo de negociación, ¿cierto? El método de colaboración, que es ganar-ganar, en el cual, ¿cierto? Se trabaja en equipo, donde ningún miembro del equipo es mejor que el otro, sino que, ¿se acuerdan cuando hicimos el test? ¿De qué era el test? Recuérdenme de negociador. El que vimos. Tipo de negociador. Tipo de negociador, gracias. Cuando nosotros hicimos el test de tipo de negociador, ¿cierto? Cada uno de ustedes tenía características distintas, ¿ya? ¿De acuerdo a este test? Por lo tanto, dependiendo de con quién sea mi interlocutor en el minuto, yo voy a utilizar, ¿cierto?, a la persona que sea la más apropiada para ese otro, digamos, tipo de negociación. Si yo tengo, por ejemplo, al don Juan Carvajal, ¿cierto?, que tiene como característica que es un jefe seco, malhumorado, poco empático, ¿cierto? A él le interesan los números, no saluda, yo diría está mal educado. Yo voy a poner a alguien que sea, frente a esas características, ¿cierto? Un negociador, por ejemplo, lo que vimos entre los duros y los blandos, un negociador blando. ¿Lo haría? No, no podría. No. No, Puede. no, porque dadas las características de este caballero, ¿cierto? Evidentemente, la miembro del grupo, del equipo, que a lo mejor fuera más blandita, que sea más sensible, y al revés, habían varias de ustedes que salieron así, que eran confrontacionales, ¿se acuerdan? Que yo les dije que eran pastitos secos. Hay varias, ¿ya? ¿Podría, por ejemplo, una persona con esas características también negociar con don Juan Carvajal? ¿Qué pasaría en esa negociación? ¿Llegaríamos a un acuerdo? Caería. ¿Ah? Ardería Troya. Ardería Troya, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos esta estrategia de ganar-ganar, significa que tenemos que dos cabezas piensan mejor que una, es decir, respetarnos como miembro del equipo, reconocernos en nuestras diferencias, porque no todos los seres humanos somos iguales,
y reconocer nuestras habilidades, por eso que se hizo ese test, cuáles son mis habilidades, y yo que tengo esta habilidad, me conviene negociar con tal miembro de la contraparte. Si viene otra persona, una que era confrontacional, y empieza a hablar don Juan Carvajal, señores, la persona que es confrontacional o que, llamémoslo así como habla, como dice el duro, no conviene que se ponga a negociar con don Juan Carvajal, porque ardería Troya. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos en el fondo de un muy buen trabajo en equipo. Y para formar este equipo de negociación, insisto, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos, conversarlos entre nosotros mismos. Mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad es que yo soy confrontacional, que fue lo que vimos por los test. Entonces, ¿qué te parece si este punto, que es un punto más delicado, mejor, no sé, pues en vez de tratarlo yo, que lo trate la Jessie, que tiene unas características que le va a permitir negociar mejor este punto? ¿Estamos claros? Luego tenemos el tercero, o por el que lo estoy llevando, ¿cierto? El evasivo, que es perder, perder. Dejar que las cosas estén, o que las cosas permanezcan exactamente igual. ¿Ya? En muchos casos, chiquillas, en este afán de ganar, ¿cierto? A cualquier precio, esto ganar, perder, ¿cierto? Terminamos recibiendo nada. ¿Ya? Y cuidado con el nada, porque nada significa que a lo mejor yo sí obtuve un reajuste, pero que es un reajuste que en realidad no satisface las necesidades de lo que realmente queríamos. No nos olvidemos que nosotros lo que vamos a presentar en una negociación son las necesidades que tenemos. Y al final, ya, ok, sabes que ya, sabes que mejor ya, y te lo acepto. Pero no ganamos absolutamente nada, todo quedó tal cual está. Y créanme que el clima organizacional en el ganar-perder, en el perder-ganar, o sea, ¿estamos? El clima organizacional de cualquier empresa se daña. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y tenemos una cuarta estrategia que se llama la de cesión, ¿cierto? Perder-ganar. Se casan más moscas con la miel. Cesión. Alguien, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿me puede decir qué entiende por cesión, por esto de que por más que en el fondo con miel se atraen a las moscas? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Chiquillas, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Como una Como- mentira, como un placebo, ¿Perdón, Nati? como una mentira, como un engaño, una negociación a través de engaño, quizás, ¿o no? No, no. no. Yo lo tomaría, no sé, como, o sea, te concedo todo porque es perder, ganar. Como que la empresa ya yo te concedo, te doy todo lo que me estás pidiendo y no mido como que no mido las consecuencias de eso, no sé, algo así se me imagina. Bien, Jessie, me gusta tu análisis. Silka. Silka. Profe, disculpe, pero es que justo mi hermana me llamó por teléfono Ya, y no alcancé a escuchar qué estaba preguntando. vale. Lisette, Disculpe. no te preocupes, Silka. Lisette, Acevedo, porque me parece que... Lisette, a ver, cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que va a pasar en este ganar, perder? Perder, ganar, no ganar, perder. Perder, ganar. Yo estoy dispuesta, fíjense lo que voy a decir, perder, ganar. Es decir, para de repente ganar, tengo también que perder un poco. A lo mejor en estas sesiones y concesiones que se hacen, yo voy a perder parte del reajuste que yo había solicitado. Estoy dispuesta, en vez de que me den un 2%, un 1,5%.
Pero, versus esa concesión, logro obtener que, por ejemplo, los 3 días de una licencia médica por 10 días o menos, me lo den. Ahí perdí, pero perdí para ganar. ¿Me entienden la idea? Chiquillas, O sea, en Sí, realidad no no se me queda pierde, es claro. perdón, como que, en realidad, yo lo entiendo como que en realidad no se pierde, ¿no? O sea, se pierde la propuesta que uno da como en primera instancia, pero de igual forma se gana. es que esa es la Porque, idea. ah, no es Esa como es que gana una parte y pierde la otra, sino que es, en definitiva, ceder, pero al mismo tiempo igual ganar, po. claro, cedo para ganar, pero tengo que tener cuidado que en este ceder para ganar no termine cediendo más de lo que realmente yo quería. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué dice aquí se casan más moscas con miel que con hiel? ¿Cierto? En el fondo, si yo ofrezco, en el fondo cuando digo caso más moscas con miel que con hiel, la miel es algo dulce, algo bueno, algo positivo, ¿cierto? Y la hiel es algo frío. Si yo, no estoy hablando de sentimiento, pero si yo ofrezco algo que sea interesante, porque para las moscas la miel es interesante, ¿cierto? Yo puedo lograr, ¿cierto? Más de que si ofrezco algo y no ofrezco nada, y con eso lo pierdo absolutamente todo. Si yo ofrezco hiel, no voy a cazar ninguna mosca, lo que decía la Nati, ¿cierto? Pero si yo le ofrezco un poquito de miel, sí voy a ganar. ¿Me entienden o no? Nati, Jessie, Sí, sí, a mí me queda claro. ¿estamos? Ahora me quedó claro, profesora, sí. Claro. Ahora, chiquilla, estas, ¿cierto? Estas estrategias, ¿de qué también van a depender? ¿De cuál voy a usar yo? ¿O cuál vamos a usar? ¿Ya? Aquí tengo que tener, y por eso es que lo dice en la diapositiva anterior, tengo que haber hecho el análisis de mi contraparte. ¿Ya? Voy a seguir con el mismo caso aquí. Si yo veo que mi contraparte es hiel, ¿voy a poder utilizar la estrategia perder-ganar? ¿Chiquillos? No, No, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, estoy negociando con Carmen Norambuena, ¿cierto? Que su característica es amigable, certera, directa, comprueba la información, ¿cierto? Los datos, ¿la usaríamos con ella? quizás sería más fácil de poder ceder y poder obtener algo a cambio también como una segunda, por así decirlo, una segunda alternativa. Claro, porque si yo le ofrezco que yo me bajo un poco en la tasa del reajuste del sueldo, pero quiero los primeros 3 días, ella va a comprobar lo que ustedes dijeron, si es verdad, si esto le sirve o no le sirve, ¿cierto? Pero tiene una característica de que es amigable, de que es certera, de que es afable, que se puede dialogar con ella, ¿ya? Que como uno dice, es más fácil de llegar a esa persona cuando son así como más abiertas, más amables. O sea, Lo que es pasa es como, que más fácil de llevar, ¿cierto? Nos permite tener un mejor conocimiento de ella, ¿ya? Porque, por decirlo de alguna manera, es más abierta, entonces yo sé en realidad con quién estoy tratando. Pero, por ejemplo, en el caso de, ¿quién era el bipolar? El Carlos Carvajal. Con Carlos Carvajal, que una de las características que es bipolar, es decir, todos sabemos lo que es bipolar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es bipolar? ¿Ser bipolar? Sí, Cambia profe. todo el rato de personalidad. Tiene, claro, sí, tiene un cambio de personalidad, pero abrupta, po, ¿ya? Si yo estoy, por ejemplo, mm, a ver,
Con ninguno, por lo menos con las características, con ninguno yo podría tener a lo mejor aplicar una estrategia ganar-perder, ¿ah? Por las características de los 4 socios más don Jorge Crespo, que es el jefe del departamento de Inhumanos, como lo evalúan sus trabajadores. ¿Estamos? Entonces, ahí yo tengo, para poder seleccionar la estrategia, tengo que haber analizado muy bien a la contraparte. ¿Estamos? Para iniciar la negociación y para el análisis de la contraparte, tengo que haberlos estudiado, conocerlos, ¿ya? Chiquilla, en muchos casos uno pide referencia. Es decir, por ejemplo, lo que aparecía ahí, porque en definitiva, esta información de que este caballero era, por ejemplo, don Jorge Crespo, ¿cierto? Le decían los trabajadores decían que era inhumano, ¿cierto? Y poco eficiente porque según todos, ellos veían que solo tomaba cafecito. ¿Ya? ¿De dónde sale esa información? De la información que yo recabo antes, no durante la negociación. Yo tengo que saber las características y por eso que precisamente, si ustedes se fijan, hemos ido trabajando hasta ir conociendo la información de cada uno de estos 3 socios, más el jefe del el gerente de recursos humanos, nos están entregando datos, nos están entregando información de las características personales de ellos. Porque en virtud y en relación a sus características personales, ¿cierto? Es el modelo, a pesar de ser más de empresa, pero sí la selección de la estrategia. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, Ya. Dentro de la preparación, ¿ya? ¿Qué voy a tener que yo definir? Los objetivos, las estrategias a utilizar, ¿cierto? El objetivo, definir cuál de las estrategias voy a utilizar. Ganar, 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 perder, 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 ganar. ¿Vamos? La información, ¿qué información tengo y qué información requiero? Habitualmente los sindicatos poco lo que hablamos, cuando no están bien asesorados, no saben que pueden pedir información. Observaciones a la información y las tareas que vamos a ejecutar. ¿Vale? En el proceso de preparación. Ahora, ¿qué contempla una buena negociación? Básicamente 4 conceptos. El desarrollo. ¿Ya? Y en el desarrollo vamos a tener quién toma la iniciativa, quién entrega la información y dónde se realiza. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Buscar un lugar. ¿Con quién era quién fue la que lo hizo con no sé si está hoy día, la que nos puso en el celular la grabación? ¿Quién era? No me acuerdo. Yo, profesora, yo, Jessica. Sí. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando la Jessie comentaba que en la negociación, se trató que era tú, Jessie, que en el fondo buscar un lugar neutral? Sí. ¿Cierto? ¿Estamos? Así es, sí. Dentro del grupo, ¿quién va a entregar la información? ¿Quién va a tomar la iniciativa? De la contraparte, voy a tener que ver quién es. ¿Quién es? ¿Cuál es su posición? Si lo vamos a decir aquí, por ejemplo, tengo que ver, suponiendo que negoció uno solo, tengo que ver quién va a negociar. Va a negociar don Carlos Carvajal, don Juan Carvajal, la señora Carmen Norambuena, Sarita Campo o don Jorge Crespo. Primero tengo que saber con quién voy a negociar, quién va a actuar como representante. Ok, ¿cuál es su posición? ¿Estamos? ¿Quién me va a conocer? ¿Y cómo se enfrenta? Si nosotros tenemos sus características, nosotros ya lo estudiamos previamente. Luego viene el compromiso. ¿Cumpliré o no? ¿Será necesario mentir o estableceré promesas? Profe, disculpe, ahí donde está hablando de la contraparte y dice cuál es su posición, nos referimos a que si está abierto a la negociación o no. Básicamente eso. Gracias. Si es alguien que en el fondo está dispuesto a negociar. ¿Ya? ¿Se acuerdan en el video que vimos de Harvard sobre la venta
Era de una radio, si mal no lo recuerdo. ¿Sí o no? Sí, era de una radio, De una radio. que no, sí, no Que- se que podía no- llegar a un acuerdo ninguno de los dos. No se podía llegar porque en realidad a quien le estaban tratando de comprar, su posición era que él no la iba a vender por menos de un cierto monto en virtud de que él había sido, cuando él tomó esa radio no era conocida y gracias a su esfuerzo, a su tenacidad, ¿cierto? Logró que esa radio fuera top. Por lo tanto, ¿cuál era su posición? Si tú me preguntas, si yo hubiese investigado y yo hubiese conocido a este caballero y hubiese averiguado cuál había sido su rol dentro de la empresa, él no estaba dispuesto a negociar. La verdad es que no tenía ninguna intención de negociar el precio. Incluso con un argumento que usó que en este caso en la parte que la quería comprar, que le decía, pero que el resto de sus socios ya la vendieron. Y por menos de lo que yo le estoy ofreciendo a usted. Pero es que aquí, cuando nosotros hicimos el análisis, el que estaba tratando de comprar, no investigó cuál era la posición de este socio. ¿Estamos? No, pues ya sí perdió el tiempo también. De hecho, no se llegó a ninguna negociación. No se llegó a ningún acuerdo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Para eso hay que averiguarse, hay que analizar y todos esos temas Claro. antes de hacer una negociación. Por eso es que hay un proceso de saber, fíjate que el orden primero, quién es. Y cuando hablamos de quién es, chiquilla, no me refiero a que le sepan el nombre completo y el root, ¿verdad? Sino que sepan qué es la persona, cuáles son sus características, cuál es su posición frente a esto. Por ejemplo, a lo mejor don Carlos Carvajal, que tiene como característica, si bien es afable, cercano, comprometido, simpático, pero es tacaño y bipolar. ¿Creen usted que él está dispuesto a negociar mucho? Si es tacaño. No, no No. se verá No. mucho. Y más encima, Poco. que lo vamos a ver después, en el compromiso, como es bipolar, ¿cumplirá o no? No es una persona segura. Claro, que en el fondo esto va en la parte del compromiso, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, don Juan Carvajal, será seco, malhumorado, poco empático, ¿cierto? Pesado en salida, pero es número. Y si yo le hago una propuesta numéricamente que a él numéricamente le haga sentido, ¿estaría dispuesto a negociar? Sí, Probablemente sí, ¿cierto? Porque él es esencialmente número. Entonces, cuando yo le voy a hacer a él una propuesta, ¿ustedes creen que a él le interesa? Mira, ¿sabes qué pasa? Que está tan lindo el día. Él va a decir, a ver, lógica, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere un reajuste? Ok, ¿cuánto? Y lo más probable es que su actitud sea casi esa, porque acuérdense que es malhumorado, poco empático, ¿sí o no? Y el tipo va a decir, a ver, ¿usted quiere un reajuste? Dígame cuánto quiere de reajuste. ¿Estamos? Y yo ahí tengo que tener claro, por eso es que pido la información antes. Yo no puedo pedir un reajuste, no sé, por el 20% si veo que la empresa, producto de la pandemia, ¿cierto?, está mal financieramente. Si estamos al punto de la quiebra, chiquilla, mejor un negocio. Quédense calladitos y aguanten que pase la pandemia y que la empresa se puedan, ¿cierto?, remontar. ¿Estamos? Cuando nosotros sabemos cuál es su posición, vamos a tener que definir cómo lo vamos a enfrentar. Si estamos hablando con don Carlos Carvajal, con todas sus características, ¿cierto? Es simpático, cercano, comprometido. Voy a llegar yo a decir, ¿sabe qué? Esto quiere, estos son los números, y si usted no me lo da, no hay acuerdo, y nos vamos a la huelga. Es decir, casi le puse una pistola en el pecho. Y don Carlos le dice, ¿sabes qué pasa? Que si ustedes se van a la huelga, esta empresa quiebra. Y viene el del sindicato, y vamos aquí a retroceder, chiquillas, y vuelve el del sindicato y le dice, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que usted, porque eso quiere el sindicato. Sí, pero que el sindicato no son todos los trabajadores de la empresa. Y si yo les doy esto a ustedes, cuidado, no se lo puedo dar al esto, está prohibido por la normativa,
la empresa a la larga se va a ir a la quiebra y va a dejar, ustedes son 140, eran 140 creo, ¿no? Chiquillos, ¿cuántos trabajadores eran? 140, 150. 140. 140, estaba bien. Pero resulta que esta empresa somos más, pues ¿qué va a pasar con el resto? Ah, no sé yo, pues ese no es mi problema, porque ellos no están en el sindicato. Es el típico ganar-perder, es decir, el gallo quiere ganar lo de ahora, sin importar que en definitiva, en el mediano o largo plazo va a perder todo, o va a perder más de lo que ganó. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Chiquilla? Sí, profe. Sí, Ya. Sí, sí. profe. El compromiso. Profe. ¿Lo cumpliré o no lo cumpliré? Compromiso, a mí me parece, chiquillas, compromisos son compromisos, se cumplen. Pero si tengo un caballero que es bipolar, chuta, y Hay voy que a dejar negociar. todo por escrito nomás. Claro, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Será necesario mentir en una negociación, chiquilla? No, nunca. Nada. No, No, nunca. Nunca, chiquilla. Por favor, nunca. porque siempre las mentiras salen a la luz. Sí, además, pero lo que es peor, podría haber sido La como... confianza. Exacto, porque Eso podría se haber sido como... pierde. Claro, Se pierde la como confianza. decía, era una Es mentira. rápidamente descubierto. Es decir, cero posibilidad de negociar después. Aunque hoy sido lo que incorrectamente le llaman una mentirita blanca. Se pierde la confianza. Y si se pierde la confianza, ¿qué capacidad negociadora voy a tener después? Ninguna. Porque la otra persona, antes ya de venir y digan, ah, sabes que tal persona viene de no negociar y ya nos mintió, chiquilla, la contraparte decir, pida lo que yo pida en este minuto, me van a decir que no, porque no me creen. ¿Sí o no? Va a haber una predisposición ya. Una mala predisposición. Sí. Estableceré promesas, pero cuidado, promesas que se cumplan. ¿Ya? Promesas que se cumplan. Quiero hacer referencia a algo, chiquillas, que por favor no está dentro de un contexto político. Está solamente en este tipo que estamos, que son las negociaciones. Ustedes, varios de ustedes probablemente, yo también, pero estábamos en distintos lados, para la época del famoso pingüinazo. ¿Cuántos de ustedes estaban en el colegio todavía? Varios. ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno, yo estaba en el colegio, pero Sí. como profe, no como alumna. Yo estaba, por eso digo, yo estaba en el otro lado de la sala. En la otra vereda. No en la otra vereda, en el otro lado de la sala, porque la otra vereda es la contraparte. Ah, no, ¿Cierto? no. Ya, ¿qué pasó? En ese minuto, el gobierno de turno le hizo promesas a los estudiantes. ¿Sí o no? Y no se cumplieron algunas. No se cumplieron. Pero se vendieron hasta los que negociaron, pues, profe. Bueno, pero es que acuérdense que ya lo habíamos conversado, que lamentablemente, de hecho, hay uno de ellos que en este minuto es ministro. Ya. ¿Sabían eso? Mentiroso, pues. ¿Ves? Sí, pues. ¿Se han percatado que hay uno que en este minuto es ministro? Sí, no me Sí, acuerdo que al cuál es, final sí, pero ven- era de los pingüinos. Ya, pero que salió, bueno, en esa época salieron otros tantos más. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Que hubo una promesa que no se cumplió. No sé si mentira, pero promesas incumplidas. Yo las sé, chiquilla, porque como era profesora en un colegio, tengo clarito qué fue lo que se les prometió. También la deuda histórica, profesora, de los pagos hacia los profesores, que muchos ya están fallecidos y lamentablemente nunca les pagaron. Recuerdo que en ese tiempo se peleaba la LOCE. Sí, sí, que no se modificó, que en definitiva no se modificó, ¿cierto? Porque en definitiva, ¿qué hicieron en ese minuto? Pelotearon el proyecto hasta que llegó otro gobierno, qué sé yo. Pero el punto es, pero miren lo que pasó. Efectivamente, se estaba negociando la LOCE. La verdad es que los pingüinos no hablaban de la deuda histórica de los profesores. Si tú me dices que los pingüinos estaban hablando de eso, no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Porque la deuda histórica, ni siquiera yo, docente, de hace más de 30 años, ¿cierto? Me vi afectada por la famosa deuda histórica de los docentes, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Se les hizo una promesa en un gobierno X. Este famoso proyecto de modificar la LOCE ¿cómo se dice en fútbol? Se fue peloteando. Tiraron la pelota.
Se postergó. Se postergó hasta incluso cuando hubo cambio de gobierno. Y el gobierno que venía, se le vinieron todos los pingüinos encima de nuevo, por promesas incumplidas. ¿O no? Eso mismo pasa en las empresas. ¿Qué pasa cuando los empleadores ofrecen, ¿cierto? Ofrecen. Hay cambio de sindicato, cambio de la directiva del sindicato. Va a llegar la nueva directiva y va a venir a pelear porque hay promesas incumplidas. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ese es el efecto, es decir, el incumplir las promesas tiene efectos dentro de una empresa nefastas. Tan nefastas, chiquillas, que me atrevo a decirles con un 100% de certeza que se le va a caer la productividad a esa empresa. Cayendo la productividad de la empresa, le van a bajar las utilidades, para que lo tengan más o menos claro. ¿Estamos? Porque va a ser tal el malestar por las promesas incumplidas, ¿cierto? Que en definitiva los colaboradores van a dejar de ser colaboradores. ¿Qué pasa al revés? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos empleadores que trabajan bien, que les dan beneficios y se van dando cuenta, por ejemplo, de que los trabajadores hacen uso y abuso? Yo les voy a contar una historia, no una historia, es verdad. Hace 40 años atrás, para que vean que tengo buena memoria, era súper normal que las empresas le hicieran fiesta de Navidad a los niños de sus trabajadores. Era casi como un derecho adquirido, ¿me entienden ustedes? Así, como que todas las empresas le hacían fiesta de Navidad a los hijos de sus trabajadores. ¿Pero qué pasó? Que los trabajadores empezaron y le hacían regalo de Navidad. ¿Qué pasó? Los trabajadores empezaron a hacer uso y abuso de la fiesta, es decir, ya no venían solamente los hijos, sino que venían los hijos del trabajador y los hijos del hermano y los hijos de la cuñada y los hijos de este otro. Después es que resulta que los regalos no eran buenos, que mira la rasquería, que todos los años dan lo mismo, que esta cuestión, que la de aquí, que la de allá. ¿Sí o no? ¿Qué pasó en definitiva históricamente? La mayoría de las empresas no hacen fiesta. ¿O no? ¿No la hacen? No, se ahorran y le dan una gift card solamente ahora, la mayoría. ¿Por qué? Porque te viene el problema. Y así todo y así. Cuando dan la gift card, también hay reclamo a los trabajadores, porque yo lo he visto, yo estaba en empresas de varias empresas, chiquillas. Yo he sido jefa de administración y finanzas de 4 empresas grandes. Cuando tú das la gift card, ¿cierto? Créeme que hay un grupo no menor que dice, ¿y esto nomás? Es decir, seamos realistas, nunca le podía dar el gusto a todo el mundo. ¿Estamos? Lo que no significa que si tenés un gift card por 5 lucas tampoco diga que, oye, ya para. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y va a depender del tamaño de la empresa. ¿Queda claro eso, chiquilla? Sí. 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 Y luego vamos al proceso de la comunicación. ¿Cómo interactuamos con la contraparte? ¿Es una comunicación activa? ¿Es efectiva? ¿Es empática? Activa, donde realmente estamos poniendo atención a ambas partes, ¿cierto? Donde cada uno está escuchando, oyendo. A ver, más que nada escuchar. Yo lo usaría escuchar como verbo, ¿ya? Y que el escuchar como verbo, yo escucho, tú escuchas, él escucha, conlleva una acción. Es decir, estoy poniendo atención a lo que realmente la otra parte está diciendo. Y además estoy tratando de descubrir cuáles son sus propósitos ocultos. ¿Se que los vimos en el modelo Harvard? Que todos hacemos declaración de nuestros propósitos, pero que tenemos que averiguar cuáles son los propósitos ocultos también. Y eso te lo da, ¿cierto?, una comunicación activa. Tiene que ser una comunicación efectiva, donde realmente se logren cosas y no hablar por hablar, o hay un término que se acuñó en la Real Academia Española, ¿cierto?, que es cantinflar. ¿Ustedes conocieron a Cantinflas? ¿Saben quién es? Sí, Mario Moreno, el Moreno, comediante que decía una cosa, pero para decir una sola cosa, decía muchas. Sí. No, es más, hablaba y en definitiva no decía absolutamente nada. Nada. ¿Cierto? Que de hecho fue tanto
que insisto, la Real Academia Española considera la palabra cantinflear, que viene de cantinfla. Es decir, aquella persona que habla, pero que en realidad no dice nada. Prefiero hablar menos, pero que lo que digo sea lo que realmente es necesario decir. ¿Estamos claros? Y por supuesto, en cualquier negociación, ser empático, es decir, ponernos en el lugar del otro. Eso es ser empático. La gente tiende a confundir ser empático con ser sumiso. ¿Sí? No, es que sabes que yo entiendo la otra parte. Ya soy sumiso, soy arrastrado, soy débil, porque para algo en este país somos rápidos para tirar para abajo al otro. Ser empático no significa ser débil, no significa ser sumiso. Significa ponerse en el lugar del otro, que tampoco implica que porque yo me pongo en el lugar del otro le voy a ceder todo. No porque yo entienda que esto es así. Voy a hacer una cosa, chiquilla, un ejemplo desde el punto de vista académico. Me pueden señalar, ¿cierto?, que han tenido problemas A, B, C, D, E. Por ejemplo, para presentar un trabajo. Ok, yo lo entiendo. ¿Cuándo lo van a entregar? Tal fecha. Pero yo no puedo pretender que el entregarlo, porque yo tengo un problema, significa que simplemente no va a pasar absolutamente nada. Es decir, se aplicará un criterio, de hecho el criterio, por cierto, chiquillas, por si no lo saben, está definido por reglamento, no es mi criterio, está definido, ¿cierto? Pero el entender, por eso digo, ser empático no significa ceder todo lo que la otra persona quiere, sino significa que tengamos que hacer todo lo que la otra persona quiere. ¿Queda claro? Porque la gente tiende a confundir ese concepto. Ser empático no significa que yo voy a ceder en todo lo que la otra parte quiere o desea. ¿Queda claro eso, chiquillas? ¿Dudas? No. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ok, pasó esto, sí, pero quiero que se me evalúe adecuadamente. ¿Qué es una evaluación adecuada, chiquillas? O que se me evalúe correctamente. ¿Qué pasa cuando, fíjense esto, porque yo lo estoy mirando desde el punto de vista de la negociación, chiquilla, nada más. Si usted le dice a un docente, sabe que yo me pasó A, B, C, entonces le puedo mandar el trabajo después, pero que se me evalúe adecuadamente o correctamente, ¿qué tipo de negociación es esa? Pensándolo desde el punto de vista de la negociación. Ahí quedaron todas. ¿Podría ser perder, ganar o no? Pero le está pidiendo que la evalúe, o sea, ganar nomás, pues ganar por todos lados, porque quiere ganar al pedir que le reciba el trabajo y también quiere ganar al pedir que su evaluación sea igual que la que se le evalúa a todas las personas que entregaron en la fecha adecuada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es decir, como se dice en Chile, las quiere todas. ¿No me acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando, entre comillas, yo erróneamente concedo esto? ¿Qué pasa con el resto de los miembros de la organización? Es decir, ustedes, o el resto, los que lo entregaron en la fecha. ¿Cómo se sentirían? Pasado va a llevar. ¿Malo, no? Declararíamos. Reclamaríamos. ¿Y con derecho o sin derecho? Con derecho. Con razón. O con razón, ¿cierto? Sí. Entonces, cuidado cuando uno negocia. Porque esto de ceder, de repente puede ser mucho más complicado que haber dicho, no cedo. ¿Se entiende la idea? Sí. No vaya a ser que el ceder tenga efectos mucho peores después. ¿Estamos claros? Uno tiene que aplicar ciertos elementos. ¿Qué es lo que pasó hoy? Hay grupos que me pusieron algunos estilos de negociación que no estaban en el material. Pues generalmente le dije inmediatamente, ok, usted me lo envía y yo reevalúo. Está bien. Yo concedí, no cedí, concedí
Yo, dado la pauta, puedo bajar, pero le doy el derecho, ¿cierto? Le doy la oportunidad de demostrarme, ¿cierto? Concedí, no cedí. ¿Queda claro? ¿Dudas? No. Todo bien. ¿Todo bien? Y vamos bien. ¿Qué es lo más difícil de la negociación? Convencer. Es, sin duda, lo más difícil, ¿cierto?, de una negociación. ¿Cuáles son los errores? ¿Ya? Una mala preparación, es decir, ir sin ningún antecedente. Olvidar dar y recibir. Olvidar que en una negociación, para recibir, hay que dar. ¿Estamos? Porque eso es una negociación. Conductas intimidantes, ya sean verbales o escritas. Como por ejemplo, espero que se me evalúe correctamente. Esa frase es intimidante, o trata de ser intimidante. ¿Estamos claros? Es decir, o usted me da el reajuste o nos vamos a huelga. A lo mejor no lo pensó, pero lo hizo. Impacientarse. Bueno, ¿cuándo voy a entregar la respuesta? Ya, pues, estamos apurados. Porque eso muestra, esta impaciencia es una desventaja a la larga. Porque en esa impaciencia uno puede ceder, ¿cierto?, lo que no debió haber cedido. Olvidar, perder, ¿cierto?, estropear papeles, documentos. No puedo, eso chiquillo, en cualquier negociación y en el trabajo. ¿Eh? Hablar mucho y escuchar poco. Esto era lo que habíamos visto acá, que era, si yo hablo mucho y escucho poco, ¿qué tipo de comunicación tengo? ¿Es una comunicación efectiva? No. Para nada, porque en realidad no estoy escuchando, estoy hablando, ¿no? ¿Ya? Discutir o influir. Discutir, no, es que esto no es así y usted tiene que ser así, tratar de influir. Y fíjense que hay otra, que es no evitar el conflicto, es decir, no evitar la confrontancialidad, no evitar el confrontamiento. Ya, esto de los dime que te diretes. Y que lo vimos en el test, ¿cierto? Que había algunas compañeras, ¿cierto?, que eran confrontacionales, ¿se acuerdan? En el test de negociadores. Ellas no van a evitar el conflicto, porque por naturaleza son ahora ninguna era 90% confrontacional. Creo que lo más que teníamos era como 40, no, si hay una que sacó como 60. ¿Estamos? Con esto que ustedes van a tener aquí, es como decir, se llama checklist, chequear una lista, ¿cierto? Si yo marco esto, si tengo más sí que no, se logró. Si tengo más no que sí, significa que esto no fue realmente lo que se esperaba. ¿Ya? Es decir, la negociación no fue ni efectiva ni eficaz. Entonces, ¿estoy satisfecha? ¿Estoy satisfaciendo necesidades y no deseos? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Conozco el efecto y las consecuencias de esta negociación? Sí, esto es una propuesta de checklist, no es que sea como la Biblia, pero es una propuesta. Pero en el fondo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer en el fondo este análisis. Este checklist es una formalización, una estructuración de esto. ¿Mis objetivos son razonables y lógicos? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a convenir? ¿Estoy suficientemente informado? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Conozco las consecuencias de mis relaciones interpersonales? ¿Conozco la inversión de tiempo que esto implica? ¿Estoy preparado para la negociación?
¿Puedo hacer una evaluación de la situación a negociar? Chiquilla, sí y no. Si me salen más no que sí, chiquilla, no vamos a tener una negociación ni efectiva ni eficaz. ¿Estamos? Si me salen más sí, ojalá 90%, significa que vamos a poder lograr una negociación, ¿cierto?, efectiva y eficaz. ¿Dudas? Profesora, Dígame, Jessy. quería comentarle algo que uno va viendo y que va sirviendo todo esto, lo que uno va aprendiendo y lo vamos aplicando. ¿Sí? Quería contarle lo que nos pasó el día viernes. Me llama una socia, o sea, una de las dirigentes del sindicato y me dice, Jessie me dice, no acaba de llegar ¿cómo se llama? Espérenme. Ay, no acaba de llegar, me dice, un correo de la central y yo trabajo en un supermercado, ¿ya? ¿Ya? Empecemos por eso. Me dice, Sí. no acaba de llegar, me dice, revisa el correo, me dice del sindicato, no acaba de llegar, me dice una instrucción de la central y porque por todas estas fechas que venían el día viernes, sábado, domingo, que podía ser peligrosa, y me dice, y nos dan, ahora nos están diciendo que tenemos que vaciar la SCO, que son las cajas de autoservicio, que cada caja se demora más o menos unos 20 minutos en tener que vaciarlas completas, y me dice, y está diciendo que todas las cajeras tienen que llevar el fondo no deja los fondos en caja, dice, tienen que llevarlo a tesorería. Me dice, Ya, y en el fondo se claro, estaban preparando para un saqueo o un posible saqueo. exactamente, Ese era exacto, el cuidado. el Porque yo tema de fondo. sí, es que Y, eso, ahí es donde tenemos que ser empáticos, Jessy. ya, Ya, Dios no haya por lo que eso le venga, pero en el quería, fondo, eh, ¿cuál era el fondo de estas peticiones que te hicieron? ya, era ¿Cierto? eso de que, ya, entonces ella me dice, mi compañera del sindicato me dice, haz inmediatamente un correo, me dice, y di que nosotros no lo vamos a hacer. Porque primero, porque el abogado, ella había llamado al abogado y el abogado dice que nosotros no tenemos en nuestro contrato de que podemos cargar dinero porque no somos, como le digo, no tenemos la autorización para el traslado de dinero, ¿ya? Y no estaba Ya. dentro de nuestro contrato de trabajo. Y Sí, así, que no tienen ella, así, asignación de pérdida de caja. claro. Y nos dice inmediatamente, y así constante completamente, así que manda un correo ahora, me dice, y que nosotros no lo vamos a hacer. Entonces ahí me acordé de la negociación. Le dije, porque yo no estaba en el local, y le dije, pero Berito, le dije yo, ¿y por qué no conversan? Y llegamos a un acuerdo, porque si bien es cierto, no está dentro, nosotros no cargamos dinero, ustedes van a salir más tarde, pero negocia, si está el gerente ahí negocie. Es decir, y a las cajas de SCO no le saquemos todo. ¿Por qué no le sacamos los billetes y dejamos las monedas? Que la Ya. chica, que la chica deje su fondo hecho y que sea el encargado de prevención, el prevencionista de pérdida, el que lo traslade, porque también ahí no estaríamos dentro, porque el abogado inmediatamente dijo, ustedes no pueden transportar dinero, aunque sean dentro del local. Entonces, yo le decía, porque estamos viendo, o sea, hay que ver también la parte que lo estamos preparando, porque posiblemente pueden haber un saqueo, o sea, también cuidemos nuestra parte, nuestra fuente de trabajo, Es empatizar. también, aunque, claro, eso le dije yo, aunque esté todo asegurado, como dicen y todo lo demás, pero nuestra fuente de trabajo, le decía yo, y entonces, negociemos, le decía yo sé que por cada caja, son 12 cajas de autoservicio, son 20 minutos cada una, negocia, saquen solamente los billetes y que le pongan móviles para que la vayan a Sí, dejar, porque ustedes se sí, porque van a van a salir más atrasar más. tarde. Así que bueno, claro, entonces dentro de todo ya que sí, que no, ya me dijo, tienes razón. Así que negoció eso con el gerente y negociaron y llegaron a ese acuerdo, porque primero era que había que hacer todo y realmente eso es pesado y que tenía que uno ir a dejar el sencillo. Llegaron No. entonces al acuerdo, se llegó al acuerdo de que ellas vaciaban las cajas, sacaban los billetes y que el encargado del prevencionista de pérdida, él lo trasladaba hacia tesorería Está y dentro que de a sus ellas que se facultades. iban a quedar un poco más tarde,
claro, y ellas se iban y la tenían que ir a dejar el móvil. Así Sí, que si por todo eso el mundo quería va a salir comentarle esto, hasta sirve la ganando con ella. negociación, no ser tan intransigente. Ya, y además ¿Cómo? salieron ganando. Ganaron aquí, Claro, esto ganaron los dos, porque evidentemente el gerente de la sucursal donde tú estabas, ¿cierto? Obtuvo lo que quiero, lo que quería, que era asegurar, ¿cierto? Los fondos por un posible nuevo saqueo. Pero por otro lado, claro, ustedes se dieron en la hora de salida, pero, perdón, se fueron bastante más cómodos y más seguros a lo mejor que irse en una micro o en un metro. exactamente. Así es que por eso les decía Ambos que ganaron. yo- ambos ganamos. Y realmente una negociación así, como bien dice usted, ser empático no significa ceder a todo. No, pues, Pero sí es cuidar era cuidar nuestra fuente de trabajo. Entonces, ¿por qué no porque porque nuestro contrato nos diga no pueden quedarse o no pueden ustedes vaciar la caja, por darle un ejemplo? Le decía yo, no es que no lo vamos a hacer, si está la autorización de él, van a trasladar el dinero, lo van a trasladar ellos, nosotros no vamos a estar incumpliendo nuestro no, contrato, pero no. poniéndonos en el lugar del otro, no es malo. Es Así es decir, que, ustedes, fue, le- pero me fíjate, quedé. aquí es donde lo que conversamos, ustedes no cedieron, ustedes concedieron. Exacto, Fíjate que exactamente, la importancia de esa diferencia de palabras, no cedieron, pero sí concedieron. Sí sacaron una cantidad, se aseguraron, ¿cierto? Empatizaron con el gerente del local, lo que también después los deja en una buena posición para futuras negociaciones, ujú, ¿cierto? Porque sí, cuando él necesitó de la ayuda de las trabajadoras, cuidado, a lo mejor en la sucursal donde tú estás, no todas están en el sindicato donde tú estás. Por no, lo tanto, a lo en la mejor mayoría, pero no todo, ya, pero no todas, sí, ¿cierto? sí, ¿Qué pasa si ustedes no aceptan y las otras sí? Es decir, o las otras se hubiesen visto quizás hasta obligadas porque no estaban o no tenían una asesoría de un abogado, etcétera. ¿Cómo hubiese claro, quedado el ambiente, el clima organizacional? claro, ¿Cómo exactamente, el final se habrían molestado en realidad con el sindicato? En cambio, buscaron una solución, ¿cierto? Un acuerdo que les exacto, permitía a todos salir bien. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que se dice? Lo que hizo tu compañera, no, es porque el abogado le dijo no, dice que es correcto lo que dijo el abogado, por cierto, si no está en el contrato, chiquilla, ustedes no lo pueden hacer, ¿cierto? exacto, A pesar de que gente podría haber dicho asumiendo la responsabilidad, etcétera, pero cuestionable. La respuesta del abogado es jurídicamente correcta, estamos técnicamente correcta, pero tu compañera sobre reaccionó sin darse el tiempo de ver la situación, de analizar la situación, ¿cierto? Ella no iba a evitar el conflicto, ella iba a exacto, generar un conflicto mayor. claro. No, y me dijo, como le digo, inmediatamente me dijo, escribe el correo a la central, a todo lo de, inmediatamente, y nosotros no lo vamos a hacer, y ponle, no lo vamos a hacer. Y ahí es donde yo le digo, no, pero calma, negociemos. Y ahí es donde le digo, y pudimos implementar lo aprendido. Ahora, si tú te fijas, si bien en esta asignatura se hablaba en términos, porque se partió con los sindicatos, pero volvemos a algo que era básico, que se les dijo, nosotros el ser humano hemos negociado siempre. Lo que pasa es que hay que saber negociar. Y lo que están entregando en este minuto son herramientas. Si ustedes me dicen de las clasificaciones, que esto no era lógico, cuál era el otro que no era lógico, el otro era intuitivo, De, el de otro, hecho, yo los leí, pero son subjetivas, ¿sí o no? Lo que interesa es el análisis, ¿estamos? Porque yo tengo mi cuadro, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, el señor don Carlos Carvajal es de relaciones. ¿Es compañero de usted o ustedes que le pusieron otro? Leí lo que pusieron, el argumento. Válido, también se puede considerar porque lo vieron que era más lógico, que creo que fue la otra que me pareció que se repitió. Ah, por esto ya, ok, vale. Es decir, va a depender. Ahora, no sé, pues si me han puesto, no sé, que la señora, eh, la Sarita, era lógica, la verdad es que la Sarita no caía jamás bajo un tipo de negociador lógico. No cumple ninguno. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que uno va viendo. Pero lo más importante es entender la situación, conocer las partes, reconocer las necesidades. En este minuto, cuando tú me lo dijiste, Jessy,
Y me dijiste, ¿qué era lo que te pidió el gerente? Ah, le dije, estaba preveyendo un posible saqueo. Ese era su problema. Exacto, sí. Y en el caso, a lo mejor, de tu amiga, no vio cuál era realmente el propósito oculto, que lo vi por el modelo Harvard, el propósito oculto del gerente, que era resguardar los valores para la empresa. Ojo, yo entiendo, si los trabajadores efectivamente utilizan mucho el argumento, pero si la empresa está asegurada, chiquilla, liquidar un seguro significa cobrarlo, ¿ya? No es que me saquen hoy día y mañana me estén pagando el seguro. Así que mucho cuidado con eso, con ese argumento. ¿Estamos? Porque las aseguradoras no responden a las 24 horas, en general. De hecho, hay un proceso de investigación. Las aseguradoras piensan que el negocio de la aseguradora no es el pagar, es el no pagar. ¿Cierto? Por lo tanto, las aseguradoras hacen procesos de investigación. Y por decir una tontera, lo hubiesen sacado, no sé si fue o no, y hubiesen dicho, chuta, dado los antecedentes, llegáis y dejaron todas las gavetas con plata. ¿Qué pasó con el previsionista ¿cómo lo llamaste, Jessy? Previsionista Se llama, de control de pérdida. Ya, el previsionista de control de pérdida, ¿qué hizo? L de pérdida, sí. Y lo podría haber usado como argumento a lo mejor la compañía de seguro. Pero Exacto. es importante que sepan, chiquillas, que cuando se habla de que las empresas están aseguradas, sí, la mayoría, las pymes casi ninguna. Las grandes empresas sí están aseguradas, pero la liquidación, que es en el fondo cuando te devuelven la plata, básicamente los dineros, ¿cierto? La valorización de las mercaderías que se dañaron, ¿cierto? Eso no es inmediato, en lo absoluto. Y de hecho se negocia también, excepto que haya que estipulado en la póliza. Porque yo puedo decir que el arroz vale 1000 y el otro va a decir, no, pues a usted no le cuesta 1000, pues a usted le cuesta 800 o le cuesta 500, ¿por qué yo le voy a pagar 1000 por cada kilo si a usted le cuesta en realidad 500? De ahí a lo mejor ya le dice, ¿y lo que yo dejé de pagar? ¿Lo que yo dejé de ganar? ¿Me entienden o no? Ese es el contexto. ¿Estamos? Y me alegro mucho, Jessy, que precisamente más allá de que estés aprendiendo lo que se está haciendo aquí en estas sesiones, más allá de repetirlo o redactarlo en un informe, lo puedas estar aplicando. Eso es importante, chiquillas. Más allá del informe, lo importante es que frente a una situación como la que se enfrentó la Jessy, sepan aplicar las técnicas de negociación. ¿Estamos? Ahora, chiquillas, lo vamos a hacer exactamente igual que la semana pasada. Es decir, nosotros tenemos nuevamente clase el día viernes. El viernes, ¿cierto? Vamos a analizar los videos. ¿Estamos? Hay 3 videos. ¿Estamos? Y vamos a trabajar esos videos. ¿Les parece? Bueno, profesora. ¿Ah? Yo le dije, bueno, profesora. Ya, gracias, María Solá. Porque si ustedes se fijan, el análisis, más allá de los PPT, el análisis del video tiene un sentido, es asimilar mucho lo que dice en el PPT, pero asimilarlo y asociarlo con cosas más reales, más amplias. No todo lo que está, lo que se con el video está en los PPT, porque hay cosas que son producto de la experiencia, en este caso de los relatores, ¿cierto? 2 de los videos, 2, básicamente uno el segundo, que son como los 6 errores más comunes en las negociaciones, lo hace una persona, un experto en negociaciones. Y el último video lo hace un caballero de Arterá, que en definitiva lo que él muestra cuáles son los errores que él ha ido aprendiendo a través de muchos años de negociar. Y por Dios que eso nos da una visión distinta. Y la primera es un medio. Primer video. ¿Estamos? ¿Queda claro? Nos vemos entonces el día viernes a las 18:30, chiquillas. Ya, profesora. Bueno, profesora, gracias. Buenas tardes. Cuídense. Cualquier Usted cosa también. me mandan un correíto, ¿ya? Ya, O me muchas avisan por WhatsApp. gracias. Vale, cuídense, chiquillas. Claro. Igual, Chao. chao. Igual usted. Chao. 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 Cuídense. Chao. Gracias. Mira.